Vamos a empezar. La unidad 7, que como les decía es la penúltima unidad del curso, se llama Métodos de Control de la Maleza y el primer subtema implica los métodos para la cuantificación del daño por maleza. ¿Qué es esto? Como recordarán, hemos hablado ya de cuáles son los factores por los que compiten la maleza y el cultivo y que todos estos factores inciden directamente en el rendimiento, en la acumulación de la biomasa y eventualmente en el rendimiento que obtenemos de este cultivo. Eh, el caso del factor agua, ya vimos que de acuerdo al tipo de metabolismo fotosintético que tengan las plantas tienen un diferente grado de aprovechamiento del agua y a eso le llamamos eficiencia en el uso del agua. Claramente las plantas C4 son más eficientes en el uso del agua, sin embargo el problema es que tenemos muy pocos cultivos C4 y tenemos muchas especies de maleza C4. Entonces, en cuanto a este factor, la maleza pues tendría una ventaja competitiva. El siguiente factor es el factor nutrimental, que ya también lo habíamos estudiado. Habíamos visto este estudio en el que, en resumen, se dice que la maleza es más eficiente en adquirir los nutrimentos del suelo. Sin embargo, si ustedes pueden decidir, ahora les voy a volver a preguntar si fertilizarían o no fertilizarían. Entonces, miren, vamos a ver. Esta es una tabla de un experimento que se hizo hace varios años, en 1991, y cuyo título es Efecto de la competencia de malezas en sorgo con y sin fertilización nitrogenada en Nigeria. Como ustedes saben, el maíz es el cultivo más ampliamente sembrado en todo el mundo y uno de los sitios de mayor también de mayor producción de maíz es el continente africano. Entonces, por eso se realizó el estudio en Nigeria. Lo que tenemos acá es el porciento máximo del rendimiento de maíz, en este caso, y con fertilización nitrogenada y sin presencia de fertilización nitrogenada. Entonces, cuando el maíz estuvo infestado eh, por un periodo mayor de tiempo por maleza, cuando, eh, a ver, vamos a ver, cuando el maíz estuvo libre de competencia con malezas, es decir, que estuvo infestado por 0 semanas con maleza, el porciento máximo del rendimiento fue 100%, porque si asumiendo que la única limitante para el rendimiento del cultivo son las malezas, en un escenario ideal en donde tienen controlados los demás factores, entonces si no tienen maleza obtendrían el 100% del rendimiento del cultivo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no hacen fertilización nitrogenada? Aún sin competencia con malezas, pero sin hacer fertilización nitrogenada, ustedes solamente estarían obteniendo o estarían en capacidad de obtener hasta el 80% del rendimiento del cultivo, lo cual pues implica pérdidas económicas y biológicas. ¿Qué pasa cuando el periodo de infestación con malezas va aumentando? Cuando el cultivo permaneció infestado con malezas durante 2 semanas y fertilizaron, el porcentaje máximo de rendimiento del maíz fue de 86%, es decir, mayor a si no hubieran fertilizado. ¿Qué pasa con 0 semanas de competencia? ¿Qué pasa cuando comparamos cuando estuvo infestado por 2 semanas y fertilizaron contra la no fertilización? Cuando estuvo infestado por 2 semanas y fertilizaron, pueden obtener hasta el 86% del rendimiento máximo del maíz. Y si no fertilizaron, solamente el 50%. Es decir, solamente con 2 semanas de infestación de maleza, pero sin fertilización nitrogenada, están perdiendo hasta el 50% del rendimiento de su cultivo. ¿Qué pasa cuando hacemos mayor el periodo de competencia con maleza al que está expuesto el maíz? Por ejemplo, con 6 semanas, es decir, un mes y medio, que correspondería a alrededor de 8 hojas verdaderas del maíz, una etapa fenológica B8, tendríamos que, cuando fertilizaron, tendrían la posibilidad de obtener hasta el 46% del rendimiento máximo del cultivo. Sin embargo, si no fertilizan, solamente tendrían posibilidad de obtener hasta el 33%. ¿Cuál sería la conclusión que podrían obtener de este estudio
combinado con lo que ya habíamos estudiado para esta propuesta metodológica. Bueno, a ver, escríbanmelo en el chat. ¿Cuál sería su conclusión? Si tuvieran que decidir si fertilizar o no, aun cuando saben que la maleza es más eficiente para adquirir los nutrimentos, ¿qué harían? Tomando en cuenta este cuadro. Pónganmelo en el chat o en... Tú no fertilizarías, dice Kevin. No fertilizar. Fertilizar, dice Itzel Manuel. ¿Por qué fertilizar? Porque aún sin competencia con la fertilización se tiene un mejor rendimiento. Sí. A ver, los del equipo de no fertilizar que son Janet y Kevin, explíquenme más por qué no fertilizaría. Ah, ok, dice Kevin que porque perdería dinero. ¿Qué opinan los demás? Si fertilizan, estarían perdiendo dinero, pero si no fertilizan, ¿qué pasaría? No. Mm, perder dinero le llama fuerte a la maleza, pero perdería más por bajo rendimiento. Dice Jessica, pierdes más si no fertilizas y tienes competencia. Exactamente, creo que eso que pone Isamar es el resumen de este cuadro y del siguiente. Si ustedes no fertilizan, sin fertilización aún, sin competencia con malezas, solamente podrían, en este modelo, en el caso de estudios, solamente podrían obtener hasta el 80% del rendimiento. Entonces ahí ya estarían perdiendo dinero. Si ustedes fertilizan, podrían obtener hasta el 100% cuando no hay competencia con maleza. Sin embargo, cuando hay competencia con maleza, pero fertilizan, ahí se tendría que hacer, Kevin, y los demás que implican la parte económica, un análisis de costos de cuánto te cuesta fertilizar y cuánto te costaría perder el 50% de tu cosecha. Pero seguramente perder el 50% de tu cosecha sería más costoso que hacer una fertilización nitrogenada inicial al cultivo. En este caso, no estoy hablando de todos los nutrimentos de fertilización, pero acuérdense que el nitrógeno es el nutrimento más importante para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. ¿Por qué? Ya lo hablamos en otras clases, porque es el elemento base para las biomoléculas llamadas proteínas. Y las proteínas, en cuanto a su acción estructural, son importantes, en cuanto a su acción de transporte también son importantes, pero son aún más importantes y básicas para el metabolismo en cuanto a su acción enzimática. Es decir, si no tenemos proteínas suficientemente constituidas en la planta, no podemos hacer ninguna reacción enzimática. Y una de las enzimas que más se afecta por la falta de nitrógeno o por la escasez de nitrógeno es la rubisco. Y ustedes saben que sin la rubisco no podemos tener fotosíntesis. Y toda la agricultura está basada en la maximización de la fotosíntesis para dirigir esos fotosintatos al órgano de consumo humano o al órgano de interés económico que nosotros utilicemos de cada cultivo. Entonces, la recomendación, no por este estudio, sino por muchos otros que se han hecho, es que si ustedes tienen la oportunidad de fertilizar con nitrógeno, aunque no tengan la oportunidad de hacer un control de malezas total, la recomendación es que fertilicen, porque seguramente va a ser más costoso perder el 50% o el 60% o hasta el 70% de su producción por efecto de la maleza que fertilizar, porque si, o como ustedes saben, el costo del fertilizante va a ser igual en todos los casos,
porque es una fertilización total para toda la parcela y no varía con relación al porcentaje de infestación o a la duración del tiempo de la competencia con maleza. Entonces, escríbanme o háblenme si tienen alguna otra aportación a este respecto. ¿No? ¿Nadie más? Más o menos cambiaron de opinión Kevin y Janet o seguimos en la misma decisión. No, bueno, pues creo que si no tienen, más o menos, es que depende de en qué fase lo harías y el tipo de maleza. Sí, generalmente, exactamente, las consideraciones pueden ser particulares en cada caso. Y, por ejemplo, Kevin, que es sinodondáctilo, pues seguramente estará pensando que jamás le quiere regalar ni un gramo de nitrógeno a esta planta que es muy eficiente en la reproducción vegetativa porque infestaría toda la parcela. Y en eso tiene razón. Sin embargo, los estudios en general declaran estas afirmaciones. Aunque les voy a poner otros artículos en su Classroom para que si están interesados los puedan revisar. Entonces, vamos a ver. El siguiente factor sería la densidad. ¿La densidad de qué? Ustedes cuando siembran un cultivo o cuando plantan un cultivo, dependiendo del origen de los propágulos, tienen una densidad de plantación específica a la que quieren que se desarrolle el cultivo. Ya lo habíamos dicho, en los cultivares nativos de maíz está entre 60 y 70 mil plantas por hectárea, y en los híbridos mejorados y en la agricultura intensiva puede llegar hasta 150 mil plantas por hectárea en diferentes modelos o arreglos topológicos, que los arreglos topológicos es la forma en la que ustedes distribuyen las plantas en el cultivo. Los más comunes pues son en surcos o en melgas. Sin embargo, sobre los surcos y melgas se pueden hacer diferentes arreglos topológicos y se ha estudiado que tienen diferente efecto en cuanto a la exposición y a la radiación solar interceptada por las plantas y por eso tienen un efecto sobre la fotosíntesis. Entonces, en cuanto a eso es por una parte la densidad del cultivo. Por otra parte, la densidad de maleza. Acá les presento algunos estudios clásicos y teóricos para el efecto de la densidad de plantas en el rendimiento de cebollas del cultivar cobriza con irrigación por gravedad. Entonces, tienen allí la gráfica en que en el eje de las Y tienen el peso medio del bulbo, porque acuérdense que la variable dependiente siempre va en el eje de las Y, y en el eje de las X tienen la variable independiente, que es la densidad de plantas. Es decir, ustedes hicieron un estudio en el que variaron la densidad de plantas de cebolla, en donde tuvieron 30 plantas por metro cuadrado, 40 plantas por metro cuadrado, 50 plantas por metro cuadrado y 60 plantas por metro cuadrado. Si hacemos una regresión lineal, en este caso, encontramos una línea de tendencia que puede ser descrita a través de este modelo que se pone acá, que es el tamaño medio del bulbo es igual a 184.85 menos 0.00013 de la densidad. Es decir, esta densidad puede ser sustituida por cualquier densidad dentro de este rango del estudio, ¿no? Dentro de este rango de número de plantas por metro cuadrado a la que se hizo el estudio. Entonces, ¿qué es lo que ven? Que el peso medio del bulbo disminuye por efecto del aumento de la densidad, es decir, que hay una relación inversamente proporcional entre el peso medio del bulbo de la cebolla y la densidad de plantas de cebolla. Esto es claro si atendemos a las bases de competencia que ya hemos estudiado. Entre más plantas haya en la parcela, pues la competencia va a ser más acusada y van a lograr adquirir menos recursos del medio y van a tener una expresión menor del rendimiento.
Eso es lo que vemos acá. Sin embargo, no les puse esa gráfica, pero tal vez con una densidad de 50 plantas por metro cuadrado, el rendimiento total del cultivo sea mayor que con 30 plantas por metro cuadrado, porque aunque van a tener mayor peso medio del bulbo, van a tener un menor número de bulbos. Entonces, ese análisis es un análisis combinado de densidad y rendimiento, que seguramente lo podrán estudiar con más detalle en fisiotecnia. Sin embargo, yo tengo que ponerles esta diapositiva y explicarles el efecto de la densidad de población de los cultivos para hacer el contraste con el efecto de la densidad de plantas por metro cuadrado. Pues acá está. ¿Sí se acuerdan que con 60 plantas por metro cuadrado el peso medio del bulbo era mínimo? ¿Qué pasa con el rendimiento de cebolla en toneladas por hectárea? Con 60 plantas por metro cuadrado, aunque el peso medio del bulbo es el mínimo, tienen el mayor rendimiento. Pero acá, esta línea sí indica, como decían Kevin y Janet, que estarían perdiendo dinero. Porque ¿cuál sería la densidad óptima de plantas por metro cuadrado para la cebolla? En este caso, serían 50 plantas por metro cuadrado, porque con 50 plantas por metro cuadrado están obteniendo el máximo rendimiento en toneladas por hectárea, que si disminuyen la densidad, aunque el tamaño medio de bulbo es mayor, el rendimiento sigue siendo menor porque tienen menos bulbos crecidos en el cultivo. ¿Qué pasa si aumentan la densidad de plantas a 60 plantas por metro cuadrado? El rendimiento ya no aumenta y ustedes acá sí estarían perdiendo dinero porque cada semilla les cuesta, es una mayor inversión de recursos financieros. Entonces, en cuanto a la densidad de población del cultivo, en casi todos los cultivos que se han estudiado se comporta de la misma manera. Entre mayor competencia haya entre las plantas, pues el tamaño o el peso del órgano de interés económico va a ser menor. Sin embargo, el rendimiento puede ser mayor por efecto de el aumento de la densidad de población. Por eso hay tantos experimentos y tantos estudios en los que se juega con las densidades de poblaciones de los cultivos para evaluar el efecto que tienen en el rendimiento, porque ustedes saben que cada genotipo es diferente y que hay algunos genotipos que pueden responder de mejor manera a la competencia y otros genotipos ser de menor habilidad competitiva y por lo tanto tener una disminución del rendimiento cuando se aumenta la densidad. Esto es en relación al cultivo. ¿Qué pasa cuando estudiamos la densidad de maleza? ¿Qué pasaría si en esta gráfica pusiéramos densidad de plantas de maleza con peso medio del bulbo de cebolla? Tendríamos una curva, yo haría una curva, en este caso se hizo una recta, tendríamos una curva similar. Entre mayor sea la densidad de plantas por hectárea de maleza, el peso medio del bulbo va a disminuir, o el peso medio de la mazorca, o el peso de los granos va a disminuir. ¿Por qué? Vamos a ver un estudio de caso que hicimos acá en Texcoco. Se sembraron bajo régimen de lluvia estacional 2 cultivares de frijol, uno Phaseolus vulgaris de hábito de crecimiento determinado y un frijol ayocote que es Phaseolus coccineus de hábito de crecimiento indeterminado. Tienen una habilidad competitiva muy diferente. Todas las plantas que tienen crecimiento indeterminado son de mayor habilidad competitiva, digamos que son mejores para hacerle frente a la maleza. La densidad de siembra fue de 33 plantas por metro cuadrado en surcos de 40 centímetros de separación en suelo arcilloso y tuvimos una dosis de fertilización de 100-100-0 de nitrógeno, fósforo y potasio. Los tratamientos consistieron en los cultivos de frijol en competencia con maleza durante todo el ciclo. El segundo tratamiento, el cultivo sin competencia con maleza durante todo su ciclo. Es decir, tuvimos un testigo en el que no hubo maleza en ningún momento y otro en el que todo el ciclo estuvo enmalezado. ¿Para qué? Para conocer el efecto de este factor.
Y luego tuvimos otros 3 tratamientos del 75% de la remoción de maleza en cuanto a densidad, 50 y 25% de remoción de maleza. El diseño experimental fue en bloques completos al azar y la unidad experimental fue de 3.2 metros por 4 metros. Bueno, en el muestreo de maleza se tomaron el número de especies, la densidad, la producción de biomasa y la frecuencia. Todo esto en un cuadrante de 50 por 50, como ustedes ya lo han visto. ¿Cuáles son los principales resultados que obtuvimos? Miren, esta es la biomasa y el rendimiento de Phaseolus en función de la densidad de maleza. Acá abajo, en el eje de las X, acá abajo en el eje de las X tienen la densidad de plantas de maleza, no de plantas de frijol, ¿ok? Como estábamos viendo en el ejemplo de la cebolla. En este caso estamos comparando la densidad de plantas de maleza contra la biomasa y el rendimiento en gramos por metro cuadrado, porque fue una superficie experimental, de los cultivos de frijol. Fíjense qué pasa con la biomasa. La biomasa es máxima cuando tienen 0 plantas por metro cuadrado, es decir, cuando el cultivo creció libre de malezas todo el ciclo y que no tuvimos una densidad 0 de maleza, y va disminuyendo conforme ustedes aumentan la densidad de maleza. Eso es en cuanto a la biomasa. Y bueno, generamos un modelo a través del cual se podrían predecir los efectos sobre la biomasa si interpoláramos en cualquier densidad que ustedes quisieran conocer. ¿Qué pasa con el rendimiento? Tuvo un comportamiento similar. De 200 gramos por metro cuadrado que obtuvimos cuando el cultivo tuvo una densidad de 0 malezas, se disminuyó hasta casi 100 gramos cuando tuvo una densidad de 90 plantas por metro cuadrado. Es decir, que en general eh, se puede afirmar que la densidad de malezas tiene un efecto inversamente proporcional sobre el rendimiento y la biomasa de los cultivos, es decir, es que a mayor densidad de malezas pues tienen un rendimiento menor. Luego hicimos un modelo para determinar la reducción de materia seca o de biomasa de Phaseolus en función de la densidad de maleza, es decir, en vez de poner acá el rendimiento, pusimos la reducción de la materia seca. ¿Qué porcentaje de materia seca se redujo por efecto del aumento de la densidad de maleza? Y entonces lo que encontramos fue que con una densidad de 0, pues la reducción fue de 0%. Sin embargo, con una densidad de alrededor de 25 plantas, la reducción modelada, la reducción observada, digamos medida, fue del 10%. Sin embargo, la reducción modelada fue entre el 8 y el 10%, que sería esta línea, que es lo que está describiendo este modelo cuadrático. Cuando fue aumentando la densidad de maleza, la reducción en la producción de materia seca también fue aumentando hasta que se hizo máxima con la mayor densidad que nosotros estudiamos, que fue de 90 plantas por metro cuadrado de maleza. Es decir, con 90 plantas por metro cuadrado de maleza de las especies que nosotros estudiamos, se tuvo una disminución del rendimiento de hasta 55% en los efectos combinados de Phaseolus vulgaris y Phaseolus coccinus, es decir, frijol común y lo que le llamamos frijol ayocote. Este solamente es un estudio de caso de los que, bueno, hemos hecho y que se conocen en la literatura. Sin embargo, la mayor parte de los estudios se comportan de manera similar. Tomando en cuenta estos, digamos que es el comportamiento que tienen estos dos factores, se desarrolló el concepto, bueno, acá tienen la curva básica o la curva que propone la FAO desde los 60 para ejemplificar el efecto de la densidad de maleza sobre el rendimiento del cultivo. Conforme aumenta la densidad de maleza, el rendimiento del cultivo disminuye de acuerdo a un modelo exponencial, logarítmico o de acuerdo a un modelo cuadrático, dependiendo del caso de estudio que sea. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, ¿ustedes qué responderían a esta pregunta? ¿El costo del control de malezas depende de la densidad de las mismas? Es decir, ¿el costo del control de malezas depende de
de la densidad a la que éstas se encuentran en el cultivo. Con base en este concepto de que en el aumento de la densidad de malezas disminuye el rendimiento del cultivo, se desarrolló un concepto que ustedes ya conocen en entomología, que es el umbral económico. Sin embargo, este es el umbral económico de malezas. Tiene un concepto similar a lo que ya han visto en entomología. Sin embargo, este concepto del umbral económico se desarrolló tomando en cuenta que la maleza estaba controlada a través del control químico. Es decir, este esquema aplica para cuando hacen control químico a través de herbicidas, claramente. ¿Cuáles son? Es la descripción de la figura. La W, esta es la densidad de malezas, esta es la W1. CBE, esta recta es el costo del control de malezas, y el OBD es el aumento de ingresos causado por el control de malezas para un rango de densidades. Es decir, si ustedes tienen una densidad chiquita, digamos que si ustedes disminuyen la densidad de maleza, pues va a aumentar el rendimiento este cachito. Si ustedes disminuyen este cachito, va a aumentar el rendimiento en este monto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la densidad de malezas, cuando hay una densidad de malezas en la que la curva del aumento del valor del rendimiento se cruza con la recta del costo que tiene controlar a la maleza? En este caso, podríamos contestar la pregunta que les hice hace un momento, si cuando hacen control químico de herbicidas, el costo del control depende de la densidad de maleza. Respóndanme eso. Cuando ustedes hacen control químico de malezas, es decir, cuando ustedes aplican herbicidas, el costo de la medida de control depende de la densidad de maleza, ¿sí o no? ¿Qué creen? ¿Qué dice allí en la figura? Podemos tener la presencia de más de una maleza, o sea, la forma en que aplicamos o con lo que la controlamos. A ver, ustedes van a aplicar herbicidas para controlar la maleza. La pregunta es si cuando aplican herbicidas tienen un costo mayor cuando hay más densidad de maleza y un costo menor cuando hay menor densidad de maleza. Eso es lo que quiero que se pregunte. Si el costo del control depende de la densidad de maleza cuando hacen control químico. Cecilia dice que el costo se mantendrá igual. Dice Rodrigo que según la gráfica no. Y si lo piensan, si alguna vez ustedes han estado en contacto con un herbicida, se darán cuenta que en la etiqueta dice dosis de aplicación. Para correbuela perenne, 1 litro por hectárea. Para sorgo malepense, 1.5 litros por hectárea. Para Videns alba, 0.75 litros por hectárea. Y nunca les mencionan la densidad, porque se asume que el control químico no depende de la densidad de las plantas, sino de la especie de la planta y de la especie del cultivo y obviamente de la efectividad del herbicida que ustedes estén utilizando. Entonces, efectivamente, como ya lo observaron en la gráfica, el costo del control de malezas cuando se trata de control químico no varía en función de la densidad. Entonces, el costo es fijo, digamos, el costo cuando se utiliza control químico de herbicidas, el costo del control no varía en función de la densidad de maleza, porque la información que tienen en la etiqueta del herbicida no está realizada en función de la densidad, sino en función del rango de especies que controla y en qué dosis. Así se hacen los estudios de efectividad biológica. Y interpretando esta gráfica, atendiendo al concepto de umbral económico, lo que tendríamos que decir que este punto en el cual la línea de costo CE se intersecta con la curva de valor de rendimiento aumentado, que es esta OBD, es la densidad mínima en la cual se debe controlar la maleza.
Es decir, el umbral económico en términos prácticos es eh, la, la densidad de maleza en la cual la medida de control, el costo de la medida de control es igual a la ganancia en el rendimiento que ustedes tienen por efectuar la medida de control. Tal vez no es tan claro y por eso se los puse acá definido de dos maneras diferentes. De esta gráfica lo que podemos extraer es que es económico, es decir, es económicamente viable o factible controlar la maleza si la densidad excede de W1, que es esto, y el tratamiento no es económico a bajas densidades de maleza, porque aplican, si ustedes aplican un herbicida cuando la densidad de la maleza está en este punto, por ejemplo, el costo del control va a ser mayor a el valor del incremento en el rendimiento que ustedes van a tener. Es decir, en este momento el control les estaría costando más que lo que van a obtener de ganancia por el incremento en el rendimiento. Cuando el control y el incremento en el rendimiento se vuelven iguales en este momento. Y ese es el punto de umbral económico. Otra definición dice que se entiende por umbral de daño económico la densidad de especies de maleza en la cual el costo de aplicación del tratamiento de control iguala el beneficio de la medida adoptada. Es decir, a partir de aquí, la densidad, si ustedes dejan al cultivo aumentar si ustedes dejan que la densidad de malezas aumente, entonces el costo del tratamiento va a ser mayor al valor del incremento del rendimiento. Por eso se determina este punto. Seguramente no queda tan claro porque es un concepto un poco ambiguo. Sin embargo, también se tiene que preguntar qué tan fácil es determinar este punto. ¿Qué tendrían que hacer para determinar este punto? Pues tendrían que hacer un ensayo en el que pusieran diferentes tratamientos en los cuales probaran una gran cantidad de densidades de malezas y después de ahí determinar el rendimiento de cada uno de esos tratamientos, luego determinar el valor del rendimiento de cada uno de esos tratamientos y luego hacer una gráfica que tenga esta composición. ¿Cuál es el incremento del valor del rendimiento? ¿Cuál es el costo del control? ¿Y cuáles son las densidades que ustedes evaluaron? Como verán, no son estudios que se hagan frecuentemente porque son complicados de llevar a la práctica y se necesita mucho tiempo y espacio. Sin embargo, tenemos que aprender el concepto porque es uno de los dos principales métodos para determinar el daño por malezas y tomar decisiones en cuanto al control. Es decir, si ustedes lograran determinar esta densidad, sabrían exactamente cuándo tendrían que controlar a su población de maleza. Sin embargo, esto es muy importante lo que decía Andrés, porque esta es para una maleza, una especie de maleza. ¿Qué va a pasar cuando tienen una gran cantidad de especies de maleza dentro de la comunidad? Pues los umbrales van a cambiar y entonces ustedes tendrán que tomar diferentes decisiones para controlar cada una de las especies. Sin embargo, ¿qué pasa cuando les vuelvo a hacer la misma pregunta? El costo del control de malezas cambia en función de la densidad de las mismas. Ya vimos que cuando hacemos control químico, el costo se mantiene constante. Es decir, la recta CE no tenía pendiente porque era constante. Y ahora lo que les pregunto es, cuando hacen control manual de malezas, ¿el costo del control dependerá de la densidad, sí o no? Ok, pues dice Andrés que sí, dice que no, pero de la superficie sí. Pregúntense si estuviéramos en condiciones normales en la escuela y no vinieron a una clase y los mando de castigo a deshiervar una parcela y en una parcela tienen una densidad de 5 plantas por metro cuadrado y en otra parcela tienen una densidad de 100 metros por metro cuadrado, ¿en cuál en cuál se cansarían más, dice Andrés? ¿En cuál terminarían más rápido? Pues en la que tiene menor densidad. Y si sí, en el remoto caso que les estuviéramos pagando como jornaleros,
cuántos jornales necesitaría para deshiervar una parcela con una densidad media de 5 plantas por metro cuadrado y cuántos jornales necesitaría para deshiervar una de 100 plantas por metro cuadrado. En el caso de cuando se hace control manual de malezas, el costo de la medida de control sí varía en función de la densidad de maleza. Y decimos que el costo aumenta conforme aumenta la densidad de malezas. Y claro, dependería también del cultivo y de la maleza que ustedes estén tratando de controlar. Si es una maleza que tiene un sistema radical perenne o que tiene algún tipo de órgano de reproducción vegetativa, pues va a ser aún más difícil. Entonces, si atendemos a lo que estamos estudiando ahora, que es la densidad, ajá, es control manual, exactamente. Si es control manual, sí aumentaría el costo en función de la densidad que tengan de maleza. Y entonces, si esta, bueno, acá viene, con el control de maleza se efectúa de manera manual, como en la agricultura de subsistencia, el costo del control aumentará con la densidad de maleza, probablemente de manera lineal, probablemente de manera lineal. Eso es lo que se ha estudiado. Y entonces esta sigue siendo su curva de aumento del valor del rendimiento y ustedes tienen una W, que es una densidad de malezas de determinada magnitud en la cual sería recomendable hacer el control de maleza, tomando en cuenta la definición de umbral económico. ¿Qué pasa cuando en este modelo que estudió la FAO desde los años 60 aumentamos el riesgo y la incertidumbre ocasionada por factores de tipo meteorológico, por factores de otras plagas, insectiles, acáricas o enfermedades o fitopatógenos, o las fluctuaciones de los precios en el mercado? El rendimiento potencial del cultivo, aún cultivado en un área libre de malezas, completamente puede ser incierto debido a estos factores y otros. Entonces, el valor del rendimiento pues va a fluctuar en esta zona que está shurada en la gráfica. En estos casos, el umbral económico se representa por un rango variado de densidades de maleza. Es decir, el umbral económico podría empezar aquí y acabar acá, desde una magnitud de maleza W1 hasta la W2, que podría ser un rango. Y la densidad escogida por el agricultor para realizar el control de malezas dependerá de su actitud al riesgo. ¿Qué quiere decir su actitud al riesgo? Eh, de qué tan proclive es a asumir las pérdidas económicas por el rendimiento y de asumir las pérdidas en la magnitud de la cosecha. Frecuentemente los agricultores de mayor escala son más proclives al riesgo, es decir, decidirían realizar el control de malezas más apegado a la densidad más alta que a la densidad más baja. Sin embargo, en la agricultura de subsistencia frecuentemente se toman decisiones de realizar el control de malezas con las densidades más bajas, porque no es tan importante el valor de la cosecha como la magnitud. Si ustedes, bueno, si en el 80% de las unidades agrícolas que son de pequeña superficie se pierde la cosecha, entonces se pierde la posibilidad de tener el alimento asegurado durante todo el año. Por eso los agricultores de pequeñas superficies son menos proclives al riesgo que los agricultores de la agricultura intensiva o industrial. Entonces, para mí era importante tratar de explicarles estas gráficas para que sepan de qué depende el umbral económico y cómo se calcula. Sin embargo, ustedes, lo más importante que quiero que tengan en la mente es que esta es la definición de umbral económico, ¿no? Es la densidad de especies de maleza en la cual el costo de aplicación del tratamiento del control iguala al beneficio de la medida adoptada. Eso sería la definición de umbral económico. Eso sería en cuanto a el factor densidad, y el único factor que nos falta por estudiar es el factor duración. Y como ya lo estudiamos en el estudio pasado de maíz, conforme aumenta el periodo de competencia con maleza al cual exponemos al cultivo, pues generalmente la biomasa y el rendimiento disminuyen. Eso es lo que esperamos que pase.
y esa es la razón sobre la cual se sustenta hacer un control de maleza, ¿no? Entonces acá tenemos en el mismo cultivo de maíz el porcentaje de reducción en el rendimiento del cultivo de maíz por efecto de competencia con Ciperus rotundus. Cuando se expuso a 10 días de competencia, la reducción del rendimiento fue del 10%. Cuando se expuso a 20 días, 23% de la reducción del rendimiento. Cuando se expuso a 30 días, 28% de reducción, y el mayor periodo de exposición que se estudió fueron 80 días de competencia y la reducción en el rendimiento fue de 40%. No indico aquí las densidades, pero era en densidades bajas de Ciperus rotundus. Si tuviéramos una densidad más alta de Ciperus rotundus, seguramente la reducción en el rendimiento habría sido mucho mayor cuando tuvo 80 días de competencia con maleza el cultivo de maíz. Hay polémica en relación a si siempre en cuanto a la densidad podemos esperar que la gráfica sea una curva o una recta de disminución del rendimiento en función de la densidad, porque a veces nos salen curvas que no son muy consistentes con los modelos que estudiamos. Sin embargo, para la duración siempre es una curva descendente o incluso puede ser una recta descendente. Es decir, ustedes ya saben, desde antes de que vinieran a la clase, que conforme aumente el tiempo que exponen a su planta a la maleza, va a disminuir el rendimiento y o la biomasa. Eso lo tenemos claro. Y tomando en cuenta este concepto, y que no es un concepto anacrónico o que sea teórico, sino que es un concepto totalmente práctico, porque lo observamos en todas las plantaciones agrícolas que están expuestas a la competencia con maleza, tomando en cuenta el efecto de la duración, el efecto negativo de la duración de la competencia sobre el rendimiento, se desarrolló este otro método para la determinación del daño con maleza, que es el periodo crítico de competencia. El periodo crítico de competencia, abreviado o mejor conocido por sus siglas PCC, se define como el tiempo mínimo necesario que se tiene que mantener al cultivo de interés libre de competencia y así evitar reducciones significativas en su rendimiento. Generalmente se acepta una reducción del 5%, sin embargo hay autores que dicen que una reducción significativa del rendimiento puede ser de hasta el 10%, es decir, una reducción del rendimiento de 5 a 10%. ¿Qué es el periodo crítico de competencia? Es ese periodo de tiempo que ustedes tienen que mantener libre de competencia con maleza al cultivo para que tengan una reducción mínima del rendimiento, es decir, 5% o 10%. Es un concepto muy diferente al de umbral económico, porque sí es un poco más fácil de determinar y es un concepto que tiene mayor campo práctico. Es decir, es un concepto que sí se toma en cuenta para hacer el control de maleza en muchas plantaciones comerciales de nuestro país. Y tengan en cuenta que el periodo crítico de competencia no tiene que empezar desde el día cero que ustedes sembraron el cultivo o lo pusieron en el campo. Puede empezar en el día 20 o en el día 40 o en el día 15, de acuerdo al cultivo y al cultivar que ustedes estén utilizando. Entonces, ¿cuál es el método más común para la determinación del periodo crítico de competencia con malezas? Es el método empírico. ¿Qué necesitamos hacer? Exponer al cultivo a diferentes periodos de competencia con maleza y al final evaluar el rendimiento del cultivo y hacer un gráfico. ¿Cuáles? Tienen dos baterías de tratamientos, es decir, para hacer un estudio de periodo crítico de competencia tienen que tener dos grupos de tratamientos. El grupo de tratamientos que tienen arbences, días con arbences o días en competencia con maleza hasta y días libres de maleza hasta. Es decir, tienen en este estudio que es común, que es de Yaisis Blanco, que se realizó en Cuba y estudiando el cultivo de frijol, los tratamientos que probaron fueron estos: 16 días con maleza y después sin arbences, 24 días con malezas y después sin maleza,
32 días con arbences y después sin arbences, hasta llegar a 54 días con arbences y después sin arbences. Tienen claramente un tratamiento que es el testigo, que es sin arbences todo el ciclo, para poder comparar el efecto de la competencia con las arbences. Tienen un tratamiento con arbences todo el ciclo, y luego tienen otra batería u otro grupo de tratamientos que son días libres de arbences y después con arbences. 32 días libres de arbences y después con arbences. ¿Cuál es la diferencia en estos tratamientos? Que les van a dar al final, cuando ustedes determinen el rendimiento de estos tratamientos, lo que van a tener es dos curvas o dos líneas que tienen que ver con los tratamientos manejados hasta, es decir, libres de arbences hasta el día 16, libres de arbences hasta el día 24, libres de arbences hasta el día 32, libres de arbences hasta el día 40 y libres de arbences hasta el día 64, en comparación a los enyerbados hasta el día 16, enyervado hasta el día 24, enyervado hasta el día 32, enyervado hasta el día 40 y enyervado hasta el día 64. Obviamente, esperamos que los tratamientos que están enyervados por un mayor tiempo, que son estos, disminuyan el rendimiento del cultivo. Por eso decimos que la duración de la competencia con maleza disminuye el rendimiento y la biomasa total del cultivo. Y esperamos un efecto totalmente inverso cuando se removieron las malezas en estos periodos. Cuando se mantuvo al cultivo libre de malezas solo por 16 días, encontramos el rendimiento más bajo. Cuando se mantuvo libre de malezas por 32 días, aumentó el rendimiento y fue máximo cuando el cultivo se mantuvo libre de malezas durante todo el ciclo. Entonces, así se determina el periodo de competencia con maleza. Este es el método más antiguo y digamos que de más fácil interpretación. Y aquí el periodo de competencia con maleza lo interpretaríamos cuando estas curvas se hacen asintóticas, es decir, en este caso el PCC, digamos que el periodo que tenemos que mantener al frijol libre de maleza durante el ciclo sería desde el día 24 hasta el día 40 del cultivo. Este sería el periodo crítico de competencia con maleza del frijol en las condiciones de este estudio. Fíjense que PCC es un periodo, no es un punto. Frecuentemente dicen que este es el PCC, pero ese no es el PCC. El PCC es un periodo durante el cual tienen que mantener libre de maleza al cultivo para que obtengan una reducción del rendimiento mínima que ustedes fijan en 5 o 10% de acuerdo al estudio que estén realizando. Este sería el esquema típico que se presenta de la relación entre el rendimiento y la presencia de malezas por diferentes periodos durante el crecimiento del cultivo. Siempre en el eje de las Y tienen al rendimiento, que es la variable dependiente, y en el eje de las X tienen los días de competencia con maleza. Días de competencia con maleza. Entonces, tienen una batería de tratamientos que sin maleza, es decir, cuando mantuvieron el cultivo 10 días sin maleza, tuvieron un rendimiento mínimo, y cuando mantuvieron al cultivo más de 150 días sin maleza, pues tuvieron el rendimiento máximo. ¿Qué pasó con los tratamientos inversos? Cuando mantuvieron al cultivo con maleza solamente durante 10 días, tuvieron el rendimiento máximo, y cuando lo mantuvieron hasta 150 días, tuvieron un rendimiento mínimo. Estas curvas se hacen con base en las baterías de tratamientos que les presenté en la diapositiva anterior, y el periodo crítico de interferencia o de competencia, se encuentra dentro de estos días, entre 40 y 80 días, por ejemplo. Este es un ejemplo hipotético. Sin embargo, el periodo crítico de competencia puede variar en función del cultivo, de la zona y del cultivar que ustedes estén analizando. Por eso hay autores que se han dedicado a recopilar estudios de periodo crítico de competencia y han hecho algunas gráficas en donde se especifican los periodos críticos de competencia para diferentes cultivos en diferentes localidades. Por ejemplo, Simdahl en 1980 hizo esta recopilación
de la duración del periodo de interferencia tolerado después de la emergencia. En este caso sí, todos empiezan en 0 días o 0 días después de la siembra y acaban 6 semanas después de la siembra o 4 semanas cuando se hizo en Líbano o en Indonesia. En Líbano tenían como especie dominante amarantos retroflexus y en Indonesia una comunidad de malezas que tenía estas características: Eleusis indica, Panicum repens, Galensoga parviflora y Polygonum avicular, que son especies varias que ustedes conocen. En el caso de la zanahoria, variedad Kuroda y variedad Nantes, puede ser desde 3 semanas, pero hasta 7 semanas en Brasil. En cuanto al repollo o col, pueden ser de 3 a 4 semanas, cebolla de 4 a 5 semanas, o incluso hasta 12 semanas, dependiendo del sitio y de las especies con las que esté compitiendo. Y en el caso del ajo, 3 semanas y lechuga, 3 semanas. Como verán, los resultados tienen un rango de variabilidad muy alto. Por ejemplo, en estos estudios que recopiló Mercado, dice que el arroz tiene un periodo crítico de competencia de 40 días hasta los 120 días. Y es el 30% del ciclo. En la soya, 34% del ciclo, en el maíz 40% del ciclo, en el cacahuate 40% del ciclo, en la cebolla trasplantada 60% del ciclo. Los primeros estudios de periodo crítico de competencia que se hicieron, se asumía que la parte más lábil del cultivo era cuando era una plántula, o un juvenil, y entonces se tenía que hacer el periodo crítico de competencia, empezar desde el día 0 y acabar en un día X. Sin embargo, después los estudios de competencia arrojaron que en los primeros estadios de desarrollo de las plantas, el espacio, los nutrimentos, la luz y el agua son suficientes para mantener tanto a la población del cultivo como a la comunidad de maleza. Por eso no se requería empezar los periodos críticos de competencia desde el día 0, sino que cada cultivo exigía un periodo crítico de competencia que empezaba un número X o N de días después de la siembra. Acá les pongo algunos ejemplos, que pueden ser medidos en días o pueden ser medidos en etapas fenológicas, como por ejemplo en la ocra, 10 a 15 centímetros de altura, en el ajo, en la iniciación de los bulbillos, en el frijol, en la formación de follaje, etcétera. Como ven, no hay un consenso de cuál es el periodo crítico de competencia para cada cultivo, porque como les dije, varía por la zona, por la comunidad de malezas y también por el cultivar que ustedes estén utilizando. Como frecuentemente cuando comentamos este tema en la clase, no les queda muy claro cuáles son los tratamientos que se deben de utilizar para desarrollar un estudio de periodo crítico de competencia y tienen una tarea a este respecto, entonces quise ponerles un estudio de caso de un trabajo que hicimos hace unos años ahí en la FES para determinar el periodo crítico de competencia con maleza en el cultivo de amaranto. Sin embargo, creo que sería recomendable que hasta aquí me dijeran si tienen alguna duda de cómo se determina el periodo crítico de competencia, de la forma clásica, que es la que vimos. Hablen si les es posible y si no, pues escriban en el chat. ¿No? ¿Ya todos están dormidos? No, no tienen ninguna duda. Bueno, dice Isamar que no tiene ninguna duda y los demás callaron. Bueno, entonces, les voy a exponer de manera sucinta el estudio de caso. Si tienen alguna duda me preguntan, porque van a tener que hacer una tarea de desarrollar un protocolo experimental para determinar el periodo crítico de competencia. Es decir, solamente van a hacer el proyecto, no lo van a llevar a cabo, pero sí es necesario que conozcan con detalle cómo es la metodología para llevar a cabo un estudio de este tipo.
Entonces, les voy a platicar rápidamente lo que hicimos en la FES con uno de sus compañeros. Tuvimos como objetivo determinar el PCC de competencia con maleza en el cultivo de Amaranthus hypochondriacus, y con la hipótesis, como ya lo conocen ustedes, de que la biomasa acumulada por el cultivo de Amaranthus será menor conforme aumente el tiempo de competencia con maleza. El diseño experimental y de tratamientos que se utilizaron fueron estos. El diseño experimental fue de bloques completos al azar, con 14 tratamientos, como lo están viendo acá, y 3 repeticiones, con un total de 42 unidades experimentales, porque 14 por 3 da 42 unidades experimentales. ¿Cuáles fueron los tratamientos? Estos. El primer tratamiento fue exponer al cultivo a la competencia con maleza los primeros 18 días del ciclo y luego deshiervar. El segundo tratamiento, exponer el cultivo en competencia con maleza 36 días y después deshiervar hasta llegar a 108 días con maleza y después limpio. Tener un tratamiento de comparación con maleza todo el ciclo, un tratamiento limpio todo el ciclo y luego la otra batería de tratamientos que en vez de tener maleza durante los primeros 18 días, estuvo limpio durante los primeros 18 días y después enmalezado. Luego limpio durante los primeros 36 días y después enmalezado, limpio los 54 primeros días y después enmalezado, hasta llegar a limpio los primeros 108 días y después enmalezado. El diseño experimental, tuvimos que cada unidad experimental se compuso de 3 surcos a una distancia entre surcos de 0.80 metros y con 3 metros de largo. Como parcela útil, solamente se utilizó el surco central de cada unidad experimental y se les eliminó 0.5 metros de cada extremo. El manejo del cultivo, bueno, la siembra se realizó de forma manual y lo que me interesa es esto. El manejo de arbences se llevó a cabo conforme la estructura de los tratamientos de manera manual, con un asadón o con un machete. Estas son algunas fotografías del experimento que teníamos y fíjense que están marcadas todas las unidades experimentales, bueno, están delimitadas y en cada una debió de haber un periodo de competencia diferente con maleza. ¿Cómo se controla? De manera manual con base en su plan de tratamientos. El análisis de datos lo hicimos con base en un método más moderno de determinación del periodo crítico de competencia, que se hizo de acuerdo a lo propuesto por Gaucher en 1996, que consiste en someter a un análisis de regresión no lineal los datos de rendimiento o biomasa del cultivo en función de la duración y temporalidad del periodo de competencia con maleza. Los datos de biomasa de amaranto obtenidos en función de los diferentes tratamientos fueron sometidos a un análisis de regresión no lineal y las ecuaciones para cada modelo se generaron con ayuda de un software para generar ecuaciones que se llama Curve Expert. Para determinar, de acuerdo a los modelos generados, el número de días necesarios para dar lugar a una pérdida de la biomasa de 2.5, 5 y 10%, y con esto determinar el periodo crítico de competencia, se interpolaron los valores en las curvas de los modelos correspondientes. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos. Tienen acá los tratamientos, que es con maleza 18 días, con maleza 36 días, y luego sin maleza 72 días, y así varió la biomasa. Tuvimos de acuerdo a una prueba de media de Tukey, una prueba de comparación de medias de Tukey, cuando el cultivo se mantuvo sin maleza todo el ciclo, pues tuvimos una biomasa máxima de hasta de poco más de 1 kilogramo de materia seca por metro cuadrado, y de allí fue disminuyendo en función que aumentó el periodo en el que estuvo expuesto a la competencia con maleza, y igualmente pasó con la otra batería de tratamientos. Sin embargo, como el enfoque de la determinación del periodo crítico de competencia puede ser bastante ambiguo y estar sujeto a la interpretación visual del que lo hace, si tomamos en cuenta el método empírico y de gráfico que vimos en el experimento pasado, nosotros quisimos hacer, como ya les dijimos, una regresión no lineal de las dos baterías de tratamientos, es decir, cuando el cultivo estuvo 0 días de competencia con maleza, cuando estuvo 15 días en competencia, cuando estuvo 32 días en competencia,
pues fue disminuyendo esta curva con maleza. Y cuando el cultivo estuvo sin maleza 0 días, pues fue la menor biomasa, y cuando estuvo 130 días sin maleza, pues fue la mayor biomasa. Estas dos observaciones las sometimos a un procedimiento de regresión no lineal y obtuvimos una ecuación de este tipo, que es la que describe el modelo, punteado con morado o con azul, que estos modelos nos podrían ayudar a interpolar la pérdida del rendimiento para conocer cuál es el periodo libre de competencia con maleza al que debería de estar sometido el cultivo de amaranto para evitar las pérdidas en el rendimiento. La interpretación de estos gráficos se encuentra en esta tabla, que es el periodo máximo y mínimo de competencia con maleza, que causan reducción en la biomasa del cultivo de amaranto. ¿Qué pérdida de la biomasa? Modelamos 2.5%, 5% y 10%. Entonces, el máximo periodo, entonces para una pérdida mínima de 2.5% de maleza, el máximo periodo con maleza serían 2 días. Es decir, para tener una disminución de la biomasa del amaranto solamente puede estar 2 días en competencia con maleza. Y el mínimo periodo libre de competencia con maleza serían 100 días. Para tener una disminución del rendimiento del 10%, solamente podrían tener expuesto a la competencia con maleza el cultivo 7 días, y el mínimo periodo libre de maleza serían 79 días. Entonces, después de que me dijeron que entendieron perfectamente cómo se plantean los tratamientos, y ahora que les expongo un poco de los resultados que se pueden obtener de hacer estos protocolos de investigación, les digo que es tiempo de que ustedes propongan un experimento de periodo crítico de competencia con maleza, y les pregunto si están preparadas y preparados.